Y estamos con Pedro Tenorio, director de Correo Semanal, que esta semana trae una historia de esas así misteriosas. La Operación Arena. Nombre clave, Arena. Gracias, Pedro, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Rosa María. Buenas noches. ¿Qué cosa es esto de la Operación Arena? Bueno, es una historia muy interesante porque no es el reflejo de un impromptus, de algo que escuchas en un pasillo y te provoca levantarlo con bombos y platillos, ¿no? En todo este contexto en el que cada vez es más evidente, salvo un desmentido categórico, pero por lo que estamos viendo, cada vez es más evidente que hay un propósito en Palacio de Gobierno de observar qué posibilidades tiene Nadine Heredia para ser candidata el año 2016. En ese contexto se tejen muchas historias y algunas, de acuerdo a la calidad de la fuente, sin duda tienen mayor peso que otras. Ustedes dicen que la fuente es personas de la oposición, políticos de la oposición. Políticos de la oposición, pero también hemos podido conversar con algunas fuentes militares, porque en esta historia aparecen exmilitares. Ahí vamos a ir en un y allí también entonces encontramos un asidero y por eso creemos que es importante airear este tema, ¿no? Ahora, ¿y se repetía la palabra arena en las distintas fuentes? Eso es lo curioso. Sí. Y ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Bueno, primero de qué se trata, ¿no? Claro. Se trata de un conjunto de personas lideradas, según esta versión, por el ex coronel Adrián Villafuerte. Como sabemos, Adrián Villafuerte es un asesor presidencial, es alguien que ha jugado un papel muy importante en las dos campañas presidenciales de Ollanta Humala. No es un analista, no es un politólogo, es un ex militar que conoce muy bien el teatro de la operación política. Ahora, y de inteligencia. Se decía que este hombre en realidad le daba seguridad al presidente en el 2006. ¿Tú crees que ahora ya es mucho más que simplemente darle seguridad al presidente? Sin duda, pero además no olvidemos que su origen está vinculado en años previos a trabajar con el Ollanta candidato. No olvidemos que él tuvo un paso bastante controvertido por la última etapa del gobierno de Alberto Fujimori, porque como militar en actividad estaba en contacto con César Saucedo y otros militares que estaban muy vinculados al poder de turno y que sin duda también en su momento debieron responder por todas las sospechas y acusaciones que hubo, ¿no? Decían que era del entorno de Montesinos. Él lo ha desmentido, me parece, en alguna oportunidad. Claro. Pero trabajaba muy cerca de Saucedo. Y allí viene una vinculación interesante, si no con aspectos delictivos, que eso no se ha confirmado en ningún momento, sí con organismos o con personas que manejan información de inteligencia, que miran el país de una manera diferente a como usualmente analizan los expertos en encuestas o los politólogos, ¿no? Sino gente que levanta información en provincias y que también hizo un trabajo similar, nos comentan, durante las campañas del 2006 y el 2011. Ahora, esta persona, digamos, de inteligencia, por llamarlo, digamos, para colocarlo en este lugar, se entiende que es un asesor directo y es uno de los pocos que mantiene el presidente desde el inicio de su gestión. Pero él tuvo una vinculación con Humala en el pasado, fue su instructor, entiendo, en la escuela militar. Entonces le tiene una confianza juvenil, digamos, ¿no? Que en algún momento alguien ha interpretado como la relación de discípulo-maestro, que luego ya por el evidente poder que ha ganado el hoy presidente, tiene otras características. Pero sí, o sea, hay un vínculo entrañable desde la escuela y en años siguientes, o sea, no podríamos decir que se conocieron en la época de Montesinos, no, era anterior, era de la escuela. Y este señor que era su profesor, su instructor, termina en Palacio de Gobierno. Dicen que es central en el tema de ascensos, por ejemplo. Así es, se ha comentado mucho, sobre todo porque en un primer instante gente aún vinculada a él ascendió y luego ya cuando la promoción de Ollanta Humala es la que también por edad y por momento tocaba ascender, pero en el discernimiento de quién sube y quién no, sin duda ha jugado un rol importante porque conoce. Y no nos olvidemos que en todas estas operaciones que hubo el año pasado en el BRAEM... La Operación Libertad y todas estas cosas. Exacto, ¿no? Pero también jugó un papel clave porque es una persona de absoluta confianza de Ollanta Humala y nuevamente estamos hablando de un asesor personal, un asesor presidencial. Pero no creo que haya tenido, digamos, un rol en el aspecto operativo, porque si no ya lo hubieran votado. Sin duda. Porque es un desastre, las operaciones fueron un desastre, ¿no? Ahora, este señor, según el artículo, tiene unas tareas en este momento. Explícale un poco al público cuáles son sus tareas. La información que nos han comentado es de un trabajo
precisamente ir elaborando escenarios probables, ¿no? En función a la información que hoy día existe y que ellos levantan a nivel nacional, de cuál podría ser el sentido de una candidatura de Nadine Heredia, es decir, si habrá posibilidad de éxito o no. Un trabajo netamente político. Claro. Obviamente, el presidente de la República tiene en el papel un partido que es Gana Perú, claro, pero no tiene dirigentes ni una fuerza de confianza que haga ese trabajo que se dice, de alguna manera, cumplió a Adrián Villafuerte en la campaña anterior y que ahora estaría repitiendo. Ajá. O sea, es una especie de levantamiento de información, porque hay una cosa que es cierta, después vamos a ir a lo de Toledo, que es muy interesante lo que explican en el artículo. El nacionalismo no tiene un candidato visible hoy de alternancia. Sin no duda. lo tiene. Así es. No lo tiene, no hay nadie. Salvo Nadine Heredia. Claro, por eso, pero digamos, Claro. o sea, al margen de que ella no pudiera postular, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Así es. No hay un heredero o alguien que el presidente piense que pueda ser un candidato carismático, popular, en fin, con arrastre, etcétera. Ni se está preparando a alguien para cumplir ese rol de aquí a 2 años. Que podríamos identificar de pronto a alguien en el gabinete o cercano al presidente, claro, que pudiera ser, pero no existe. Así es, o sea, Daniela Bogotá no va a ser, el señor Víctor Isla tampoco, Marisol Espinosa tampoco, el señor Otárola tampoco, o sea, no hay nadie que diga al presidente, este puede ser nuestro candidato. En algún momento en la bancada se veía con mucha expectativa a Marisol Espinosa como vicepresidenta y precisamente como el turno de los parlamentarios, pero su situación se ha complicado mucho, incluso no podría ser elegida presidenta del Congreso porque no ha generado las alianzas ni tiene los respaldos, entonces ha perdido peso. Se habla de la reelección de Isla. Así es. Por la capacidad de quedar bien con todo el mundo. Con mayor entusiasmo entre las fuerzas de oposición. No sé si tú has recogido esa misma impresión, ¿no? Entonces, la otra que decían que podía ser una posible candidata es Ana Jara. Sí, pero también perdió bastante peso por esta vinculación tan fuerte que tiene con Palacio de Gobierno y que la ha llevado a tomar o a hacer anuncios que iban contra... Ah, tú te refieres a como candidata. Pensé que hablabas en el Congreso porque recordarás que ella habló del tema de este bono adicional y eso pues la malquistó con su bancada, ¿no? Malquistó. Pero digamos, en el tema de la candidatura del 2016... digamos, como se dice, no para que gane, sino para que jale pues la locomotora y meta el presidente una cantidad. El presidente que se va, evidentemente quiere dejar una cantidad de parlamentarios suficiente para que lo guarden las espaldas. Si no, te pasa lo que le pasó a Fujimori en el 2001 o lo que le pasa a Alan García el día de hoy. Y también en parte a Toledo. No olvidemos que su bancada se quedó de a dos. Fue algo escuálida. No, siempre que se... O sea, cuando se dio Fujimori, cuando se dio Toledo y cuando se dio García, no les quedó bancada. Claro. O sea, es curioso. Todos se han ido con niveles de aprobación, bueno, salvo el caso de Fujimori, sin duda, con niveles de aprobación de por encima del 45%, entre aplausos, pero con bancadas escuálidas. Escuálidas, muy bien. Entonces, para que no le pase eso también, me imagino que debe estar pensando en alguna alternativa. Entonces, el señor Villafuerte está dedicado a esto. ¿Por qué se llama Arena? Esa es la pregunta que nosotros también hicimos cuando nos comentaban de este tema, porque es un nombre que puede tener múltiples significados, pero nos hablaban que esto es en alusión a cierto tipo de camuflaje costero, que es entre amarillo y beige, ¿no? Y entonces... para que no se note. Digamos que se puede aceptar que tiene un cierto sentido. De pronto tiene otra connotación que no conocemos, pero esa fue la explicación que se dio. A mí la arena se me suena que se acabó el verano y tiras una tormenta de arena para que no te vean, una cosa así. Quizás. De repente, claro, es un recurso de aquello. Porque es una operación camuflada. Ahora, lo interesante es que las fuentes distintas repitieron la misma palabra. Y eso sí ya te hace talán, ¿no? Y además que, digamos, es natural, es lógico que en los partidos de oposición haya pues estas suspicacias, estos evidentemente, pero no entre los militares, ¿no? Así es. Y cuando hemos conversado con algunos militares que evidentemente piden el anonimato. Obviamente, porque si no mueren, ¿no? Así es. Han coincidido y han considerado que esa es la función que estaría cumpliendo, además por información que ellos tienen, Adrián Villafuerte en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces Adrián Villafuerte recolecta información, verá encuestas, verá el sentir. Tú dices que están midiendo... Hablará con dirigentes que están fuera de Lima y que tienen otra visión. Están midiendo las giras. O sea, cada vez que Nadine sale todas las semanas a provincia, miden la reacción de la gira, la reacción... Y que además viaja con el pretexto ideal para que no se levante el tema de un mal uso de recursos públicos, porque siempre va con un ministro al lado para que, digamos, sanee ese aspecto, para que sanee, así es, no hay problema. Ahora, hay algo muy interesante en este informe. Se dice acá que además de la reunión entre García y Toledo, que ha sido comentada por el propio García, ¿no? Como pareciéndole a Palacio, oye, también se reúne conmigo. Así es, donde ha tenido éxito en general. Acá viene una cosa muy interesante. Dice así: fuentes al interior del partido La Chacana mencionan otra reunión entre su líder, Toledo, y Ollantumala.
En esta, Toledo le habría propuesto al actual mandatario ir preparando el terreno para el anuncio de su propia candidatura a fin de acallar críticas en torno a las aspiraciones de Nadine. La respuesta de Humala fue negativa. O sea, Toledo le dijo, mira, hermanito, te están fregando con esto de tu mujer. Ella no va a postular. Tú anuncia que tu candidato soy yo. Porque claro, como tú no tienes candidato, tu candidato soy yo. Sería en este escenario en el que no hay otras figuras en el nacionalismo, una medida además coherente porque están trabajando a la limón. Es una alianza clara y no habría pues ningún señalamiento de un pacto extraño, ¿no es verdad? Ahora, Humala le dijo, tiene sentido. No. Parece que Humala no mostró una respuesta aún sobre ese tema, ¿no? Y ese silencio, pasar a otro tema es lo que ha sido interpretado como una negativa. Porque no olvidemos que estamos aquí conociendo una versión de parte de gente que ha conversado con Alejandro Toledo muy probablemente, pero no ha estado en esa reunión. En la reunión. Pero dice acá que esto ha ensombrecido la relación entre ambos líderes, que dicho sea de paso, siempre estuvo ensombrecida. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de esta relación Toledo y Humala, que nunca terminó de cuajar, la verdad. Y además donde tienes hoy a un Toledo sintonizando con el mismo reclamo de García y de Keiko Fujimori sobre el papel de Nadine. No, en eso van a sintonizar todos. Así es. O sea, hacer una unanimidad completa. Tu mujer no postula. Pero mantenía esa distancia, claro. no se prestaba. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos. Está interesante, está interesante. No se muevan.